Bienvenidos. Hoy vamos a desentrañar una historia de migración que es, de verdad, fascinante. Piensen en esto. A finales del siglo XIX y principios del XX, miles de alemanes cruzan el océano buscando un nuevo hogar en Sudamérica. Pero lo increíble es que, viniendo del mismo lugar, sus comunidades terminaron en caminos totalmente opuestos en Brasil y Argentina. Y esa es la pregunta clave de nuestro explainer de hoy. ¿Cómo es posible? Un mismo grupo de gente, una cultura compartida y, al final, dos realidades completamente distintas. Bueno, pues vamos a resolver este misterio histórico juntos, pista por pista. Muy bien, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar con el concepto, que es la llave de todo esto. Después, seguiremos 3 pistas clave: las políticas de cada país, la sociedad que se encontraron los inmigrantes y la fuerza de sus propias comunidades. Y al final, lo juntamos todo para ver qué legado tan increíble nos deja esta historia. Ok, para poder entender qué fue lo que pasó, necesitamos una herramienta. Y esa herramienta nos la da un académico, Peter Waldman, con su idea de adaptación sin asimilación. Créanme, esta es la llave que nos va a abrir la puerta para entender este enigma. Entonces, ¿qué significa esto exactamente? A ver, piénsenlo así. Es cuando un grupo logra prosperar, tener éxito económico, ya sea en el campo o en los negocios, pero sin tener que renunciar a su idioma, a sus tradiciones, a su identidad. En pocas palabras, se adaptan para ganar dinero, pero se mantienen diferentes en lo cultural. Waldman también nos da un modelo del camino típico hacia la asimilación total, y lo divide en 5 pasos. Empieza con el shock de la migración, luego intentan recrear su mundo en el nuevo país, y poco a poco las nuevas generaciones se van despegando, hasta que al final el país de origen es solo un recuerdo, pura nostalgia. Quédense con este modelo en la cabeza porque vamos a ver cómo los casos de Brasil y Argentina se salen de este camino. Perfecto. Vamos con nuestra primera pista, y esta nos lleva directamente a los gobiernos. Resulta que las políticas de Brasil y Argentina no podían ser más distintas, y esto fue decisivo para el destino de los alemanes desde el mismísimo momento en que bajaron del barco. Aquí está la gran diferencia, la raíz de todo. La estrategia de Brasil era súper específica. Necesitamos familias de agricultores, vamos a darles tierra y que formen colonias. Al hacer esto, casi sin querer estaban fomentando que se aislaran. En cambio, Argentina tenía un objetivo más bien ideológico. Ellos querían europeizar la nación, que todos se mezclaran en el famoso crisol de razas para crear una identidad nacional única y nueva. Y si miran esta tabla, vemos exactamente cómo funcionaron estas dos ideas en la vida real. Fíjense, Brasil buscaba gente para el campo, para las colonias, creando el escenario perfecto para el aislamiento cultural. Su ideología era práctica: poblar, blanquear la población y defender fronteras. Argentina, por otro lado, empujaba a los inmigrantes hacia las ciudades, donde la mezcla era inevitable. Su proyecto no era solo poblar, era transformar la sociedad. 2 estrategias, 2 destinos. Vayamos ahora a la segunda pista, la sociedad que los recibió. Porque claro, no es lo mismo llegar a un sitio que está casi despoblado que llegar a un lugar donde ya hay una estructura social súper rígida o un proyecto nacionalista muy fuerte. Y aquí la diferencia es brutal. En Brasil los alemanes no llegaron a un vacío, no. Llegaron a un país dominado por una élite de terratenientes con un poder inmenso. Tuvieron que buscarse un hueco en una jerarquía que ya existía. En Argentina fue todo lo contrario. La sociedad misma se estaba construyendo en ese momento, con esa idea de que todos debían fundirse para crear al argentino. Y eso, claro, generó una presión tremenda para asimilarse. Esta cita de Waldman lo cambia todo. Básicamente nos dice, ojo, no piensen que Brasil era como otros lugares, como el sur de Chile, donde los alemanes se aislaron con éxito. No. En Brasil no estaban solos. Estaban rodeados de grandes terratenientes, una élite muy poderosa. Esto los forzó a adaptarse de una manera totalmente diferente, no como pioneros en un lugar vacío, sino como un grupo más dentro de una sociedad compleja y ya establecida. Nuestra última pista mira hacia adentro, a la propia comunidad alemana. Fueron capaces de levantar instituciones lo bastante fuertes como para mantener su cultura viva, a pesar de todo lo que pasaba afuera. Bueno, en Brasil la respuesta fue un sí rotundo. Gracias al aislamiento en el campo, construyeron verdaderas fortalezas culturales. Siguieron hablando sus dialectos, crearon sus propios periódicos, sus escuelas, sus clubes. La red social que tejieron era tan fuerte y autosuficiente que la sociedad brasileña los llegó a ver como quistes étnicos, lo que es, en el fondo, la prueba de que lograron resistir la asimilación. Y ahora, el contraste, que es devastador.
En Argentina la presión no solo venía de afuera, se metió adentro, en la cabeza de la gente. Y provocó un fenómeno psicológico tremendo, la vergüenza de hablar alemán. Imagínense el impacto de eso. Ser un joven y que en la escuela o en el ejército se burlen de ti por hablar el idioma de tus padres. La asimilación ya no es una política de Estado, es una herida personal que va minando la cultura desde adentro. Y el resultado de estas dos realidades no puede ser más claro, como vemos en este gráfico. El modelo de colonias rurales de Brasil se traduce en un nivel altísimo de preservación cultural. En cambio, la vida en la ciudad y la presión nacionalista de Argentina llevaron a que la cultura se fuera diluyendo. Estas dos barras no son solo datos, son el eco de dos historias completamente diferentes. Muy bien. Llegó el momento de juntar todas las piezas del rompecabezas. Ya vimos las políticas, la sociedad y la comunidad. Ahora vamos a ver cómo los grandes eventos mundiales y el paso del tiempo le dieron forma al resultado final y resuelven, por fin, nuestro misterio. Porque claro, estas comunidades no vivían en una burbuja. La política mundial les pegó de lleno. Cuando surgió el Imperio Alemán en los años 70 del siglo XIX, su orgullo étnico se disparó en ambos países. Pero luego llegaron las guerras mundiales y la era nazi y todo se politizó. De repente, ser alemán empezó a generar sospechas de deslealtad tanto en Brasil como en Argentina. Y, paradójicamente, esa presión externa terminó acelerando la misma integración que Argentina siempre quiso y que Brasil nunca había forzado. Y para que entiendan la magnitud de lo que hablamos, miren este número: 260.000. Esa es la cantidad aproximada de alemanes que llegaron solo a Brasil. O sea, no hablamos de un grupito marginal. Era una fuerza demográfica y cultural enorme, con el poder de transformar regiones enteras y de contribuir de forma decisiva a la construcción del país. Entonces, aquí está la respuesta. El misterio se resuelve cuando combinamos todas nuestras pistas. En Brasil, la política de colonias rurales les dio el espacio físico para lograr esa adaptación sin asimilación. En Argentina, la política urbana y esa ideología del crisol de razas hicieron casi imposible resistirse a la mezcla, creando una presión que se volvió personal, una vergüenza. Y todo esto nos deja con una pregunta final, ¿no? La historia de los alemanes en Brasil y Argentina no es solo un cuento del pasado. Nos enseña cómo las políticas de un gobierno, cómo es una sociedad y qué tan fuerte es una comunidad interactúan de maneras súper complejas. Entonces, ¿qué lecciones podemos sacar de aquí para entender los retos que viven los migrantes y los países que los reciben en todo el mundo hoy mismo? La historia, como ven, todavía tiene muchísimo que explicarnos.